Bueno, vamos a grabar la clase sobre la NIC 20, subvenciones gubernamentales. Como podemos ver, es a nivel mundial que se están generando en este minuto subvenciones públicas y privadas para la hostelería. En este caso, nosotros vamos a tratar sobre las subvenciones que dan los gobiernos. La agenda del estudio de la NIC 20 está compuesto por el alcance, definición, reconocimiento y medición, la presentación y la devolución de las subvenciones, así como la información a revelar. El alcance que tiene esta norma es que trata sobre la contabilización y la información a revelar acerca de las subvenciones del gobierno, así como de la información a revelar sobre otras formas de ayudas gubernamentales. Esta norma no se ocupa de los problemas que aparecen cuando se contabilizan las subvenciones dentro de los estados financieros, que reflejan efectos de cambios en los precios o bien en información complementaria similar. Tampoco se ocupa de las ayudas gubernamentales, que son ventajas para la entidad que afectan a las bases imponibles de impuestos, como exenciones, créditos por inversiones, depreciaciones aceleradas, disminuciones de tasas impositivas, entre otras. Tampoco se ocupa de las participaciones que tiene el gobierno en la propiedad de la entidad, y tampoco se ocupa de las subvenciones de gobierno que cubre la NIC 41. Para esto vamos a ver algunas definiciones. Para poder entender esta norma, el gobierno se va a referir siempre al gobierno en sí, a agencias gubernamentales, a organismos similares, ya sean locales, regionales, nacionales e internacionales. Como ayudas gubernamentales, llamaremos a las acciones que realiza el sector público bajo ciertos criterios para otorgar beneficios económicos a una entidad o a un tipo de entidad. Sin embargo, si nosotros nos fijamos, la subvención del gobierno también son ayudas gubernamentales en forma de transferencias de recursos a una entidad, pero a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones relacionadas con la actividad de la empresa. Como podemos ver entonces, nuestra primera diferencia es que la ayuda gubernamental no exige nada a cambio, sin embargo la subvención del gobierno siempre está sujeta a que se cumpla alguna condición o algún requisito. También tenemos que hay subvenciones relacionadas con activos. Estas subvenciones que son relacionadas con activos son subvenciones del gobierno cuya concesión implica que la entidad beneficiaria debe comprar, construir o adquirir de cualquier otra forma activos fijos o activos inmovilizados. Las subvenciones, en cambio, relacionadas con ingresos son distintas a las de activos y están relacionadas generalmente con que deben cubrir ciertos gastos de la entidad, por ejemplo, sueldos. Los préstamos condonables también son subvenciones y son aquellos en que el prestamista, cierto que es el fisco, se compromete a renunciar al reembolso bajo ciertas condiciones establecidas. Las subvenciones también se conocen como subsidios, transferencias o primas. Distinción entre las subvenciones y otras ayudas o asistencias del gobierno. Las ayudas públicas gubernamentales no se consideran una subvención del gobierno si a esta asistencia no se le puede asignar un valor razonable. Ahí tenemos otra característica. Cuando un gobierno proporciona asistencia técnica o de comercialización a otros servicios o garantías, esta asistencia normalmente no se reconoce en los estados financieros. Del mismo modo, un contrato de compra del sector público tampoco se trata como una subvención del gobierno. Aquí vemos un esquema de las ayudas gubernamentales. Tenemos diferentes tipos de ayudas. Tenemos subvenciones del gobierno, ayudas gubernamentales, otras ayudas, y cuando el gobierno participa en calidad de cliente. Cuando son subvenciones del gobierno, se deben registrar y contabilizar, ¿cierto? Se deben registrar y revelar. En cambio, cuando son ayudas gubernamentales, solamente las revelamos. En las notas explicativas se hacen las revelaciones. Otras ayudas no se reconocen y el gobierno, cuando está en calidad de cliente, no aplica en la NIC 20, ¿cierto? Porque hay un contrato. ¿Cómo se reconoce y se mide una subvención? La subvención del gobierno, incluyendo las de carácter no monetario, se miden por su valor razonable. Deben ser reconocidas cuando exista una razonable seguridad de que la entidad cumplirá con las condiciones ligadas a ellas y se recibirán las subvenciones, ¿ya?
La forma en que se recibe la subvención no afecta al método contable que se va a adoptar en relación a esta subvención. Así la subvención se va a contabilizar de igual manera, ya sea si fue recibida en efectivo o como disminución de una deuda mantenida con el gobierno. Cuando hablamos de activos no monetarios, estamos hablando de aquellos activos que no se ven afectados, ¿cierto?, por la corrección monetaria, por la variación de la moneda, del tipo de cambio, por el IPC. Estas subvenciones, incluyendo las de carácter no monetario, se refiere, ¿cierto?, a que pueden ser cualquier activo. ¿Qué métodos tenemos para contabilizar las subvenciones? Tenemos dos métodos. El método del capital, en que las subvenciones se reconocen fuera del resultado del periodo, ya sea en cuentas de patrimonio o en aquí se reconocen, ¿cierto?, en el sistema de situación, en el estado de situación financiera. Tenemos el método de la renta, que reconoce las subvenciones en el resultado de uno o más periodos, o sea, en el estado de resultado. Fundamento. Esta fundamentación, en el caso del método del capital, hay gente que dice, por ejemplo, que las subvenciones del gobierno son un recurso financiero y se deben tratar en el estado de situación financiera, en vez de reconocerse en el resultado del periodo, para compensar las partidas de gastos que financian, puesto que no se espera su devolución. Estas subvenciones deben reconocerse fuera del resultado del periodo. Cuando hablamos de resultado del periodo, estamos hablando del estado de resultados y de que si hubo ganancia o pérdida dentro del periodo. Otro fundamento nos dice que no es apropiado reconocer las subvenciones de gobierno en el resultado del periodo, puesto que no han sido generados por la entidad, sino que representan un incentivo suministrado por el gobierno sin que tengan relación con costos. Los que defienden el método de la renta, en cambio, ellos fundamentan de otra manera. Ellos dicen que, puesto que las subvenciones se reciben de una fuente distinta a los accionistas, no se deben reconocer directamente en el patrimonio, sino que deben reconocerse los resultados durante los periodos adecuados. Otra opinión, ¿cierto?, respecto al método de la renta, nos dice que las subvenciones del gobierno rara vez son gratuitas. La entidad debe cumplir ciertas condiciones y determinadas obligaciones. Por lo tanto, deben reconocerse a lo largo de los periodos en los que la entidad reconozca como gastos los costos relacionados que la subvención pretende compensar. Ya habíamos visto que las subvenciones sí en realidad siempre están amarradas a algún tipo de condición que podría ser cierto finalmente el costo. Continuando con la fundamentación del método de la renta, algunos nos dicen que puesto que el impuesto de primera categoría y otros atributos son gastos, entonces resulta lógico tratar a las subvenciones del gobierno, que son una extensión de las políticas públicas, en el resultado del periodo. Para este método de la renta, es fundamental que las subvenciones del gobierno se reconozcan en resultados sobre una base sistemática a lo largo del periodo en que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados que la subvención pretende compensar. Y que no es correcto reconocer la subvención en el resultado al momento de su cobro, pues no está de acuerdo con la base contable de la acumulación o deber. Esto lo dice la NIC 1 en los párrafos 25 y 26. Adjunté una nota, ¿cierto?, que tiene que ver un poco con la relación tributaria. En Chile, el impuesto de primera categoría es un gasto rechazado y las subvenciones gubernamentales se consideran un ingreso no renta. Por lo tanto, no va a afectar, o sea, de todas maneras, aunque la pongan en método de renta, no va a afectar porque al momento de determinar la renta líquida disponible se va a rebajar y no va a ser considerado ingreso renta. Reconocimiento y medición. ¿Cómo vamos a medir y vamos a reconocer, ¿cierto?, estas subvenciones? Las subvenciones relacionadas con activos que no se deprecien y que deben cumplir ciertas obligaciones se van a reconocer en el resultado a medida que se cumpla con dichas obligaciones. Por ejemplo, una subvención para terrenos, como el terreno no se deprecia, entonces para poder ir reconociendo esta subvención puede estar condicionado a que se construya, por ejemplo, un edificio en el terreno.
y podría ser apropiado reconocer en resultados a lo largo de la vida útil de dicho edificio. Un paquete de subvenciones sujeto a cumplir diversas condiciones puede usar distintas bases para distribuir las subvenciones a resultados. Una subvención que se recibe en cambio como compensación de gastos o pérdidas incurridas o con el propósito de dar apoyo financiero inmediato sin costos futuros relacionados, se va a reconocer en resultados del periodo en el que se convierten en exigibles. En casos muy especiales, en que una subvención se concede para dar apoyo inmediato a una entidad concreta, se puede reconocer en el resultado del periodo cuando se reciba la subvención, revelando la correspondiente información, ¿cierto?, en las notas explicativas. Las subvenciones del gobierno no monetarias. Si está en la forma de activos no monetarios como terrenos u otros recursos para uso de la entidad deberá determinar el valor razonable de cada activo y contabilizar tanto la subvención como cada activo por el correspondiente valor razonable. En otras ocasiones, se hace por los importes nominales o simbólicos. Aquí vemos, ¿cierto?, un esquema de las subvenciones del gobierno, donde se ve el reconocimiento y medición. Aquí tenemos la subvención. Bueno, nosotros como podemos ver acá tenemos, ¿cierto?, en esta columna las subvenciones y acá los reconocimientos. Si estamos ante una subvención no monetaria, se debe reconocer a valor razonable o en el importe nominal pagado, cuando no sea posible acceder al valor razonable. Cuando la subvención está relacionada con activos biológicos, se aplica, ¿cierto?, la NIC 41 en esta parte, el reconocimiento y medición, y va a ser al valor razonable menos los costes de venta. Pero sin embargo, si se lleva el método de la exención del costo, se va a aplicar la NIC 20, ¿ya? La exoneración de gastos, estas deben ser reconocidas en resultados de forma sistemática cuando la entidad reconozca como gasto los costos relacionados que la subvención se destina a compensar. Y los préstamos a bajo interés se van a reconocer y valorar de acuerdo con la NIC 39 o con la NIC 9. Presentación. ¿Cómo vamos a presentar la subvención? La subvención, tenemos dos tipos, subvención relacionada con activos y con ingresos. Cuando la subvención está relacionada con activos, estas subvenciones de activos, incluyendo las de carácter no monetario a valor razonable, ejemplos de estas de activos no monetarios tenemos los activos inmovilizados o fijos y las existencias. Bueno, cuando estas subvenciones de activos, incluyendo a estos activos no monetarios, que se consideran a valor razonable, se deben presentar en el estado de situación financiera, o sea, donde están los activos y pasivos, donde cuentan con dos métodos diferentes de presentación, ¿ya? Uno, deducciones del importe del libro de los activos con los que se relacionan, donde en este caso la subvención está deduciendo el valor del activo que se está adquiriendo. Y dos, como ingreso diferido. Y en ese caso se van a ir reconociendo a resultados en forma paulatina. Veamos un ejemplo de una subvención relacionada con activos. El costo de adquisición de un activo fijo es 10.000. La vida útil que tiene es de 4 años. El valor de la subvención que tiene para adquirir este activo es de 2.000. Vamos a ver el desarrollo con el método 1, deducciones del importe en libro de los activos, donde se va a considerar, ¿cierto?, el costo neto del activo porque la subvención lo va a rebajar. En este caso, ese activo de 10.000 lo vamos a capitalizar por 8.000. La depreciación será 2.000 por cada año. En el caso de que se aplique la metodología de ingreso diferido, aquí sí vamos a reconocer la subvención como un ingreso diferido de 2.000. Por lo tanto, se va a capitalizar los 10.000. Y la depreciación anual va a ser de 2.500 y los otros ingresos anuales de 500 se van a ir reconociendo cada vez que pase un año. Lo vamos a ver en los ejercicios siguientes. Veamos el mismo ejercicio en el registro contable, cómo queda cuando nosotros usamos el método de la deducción del activo, de la subvención, ¿cierto? Tenemos el activo de 10.000 y la subvención que trae ese activo es de 2.000.
Y los años de vida útil para ese activo son 4 años. Vamos a considerar entonces, podemos hacer esto. Propiedades, planta y equipo 10.000, banco 10.000, lo compramos, ¿cierto? Pero la subvención nos llega en dinero, ¿cierto? Y tenemos que nos ingresó 2.000 y nosotros tiramos esos 2.000 a propiedades, planta y equipo para disminuir el gasto porque esa subvención tiene como objetivo subvencionar parte de la adquisición de esta propiedad, planta y equipo. Está deduciendo un activo. Y luego este activo nos va a quedar 10.000 menos los 2.000 que subvencionó el gobierno, nos va a quedar que nuestro activo para nuestra empresa vale 8.000 y dividido por los 4 años de vida útil va a tener una depreciación de 2.000, que va a ir al resultado pérdida. En esta transacción, ¿cierto? La depreciación del ejercicio 2.000, la depreciación es un gasto que va en la columna pérdida y la depreciación acumulada es de 2.000. ¿Ya? Aquí estamos cumpliendo la partida doble en cada uno de estos asientos. Bueno, esta depreciación acumulada es una cuenta que es complementaria de la cuenta propiedad, planta y equipo. ¿Ya? La cuenta propiedad, planta y equipo que vale saldo, el saldo neto aquí es 8.000, tiene una cuenta complementaria, ¿cierto? Que va a tener al haber registrado la depreciación acumulada de 2.000, que sería el desgaste que tiene en un año. Si ocupamos para el mismo ejercicio, para la misma subvención, donde un valor del activo fijo vale 10.000, la subvención 2.000 y el activo va a durar 4 años, si la contabilizamos como ingreso diferido, vamos a reconocer, ¿cierto?, que la propiedad, planta y equipo vale 10.000, que el ingreso diferido fue de 2.000 y que nosotros vamos a pagar solo 8.000. En este caso se reconoce la subvención que puede haber sido pagado directo al proveedor y a nosotros nos llegó la máquina pagando nosotros 8.000. Luego viene la depreciación y tenemos propiedad, planta y equipo por 10.000, no fue deducida del activo como en el caso anterior, así que por lo tanto vamos a depreciar a final de año. 10.000 dividido en 4 años nos va a dar que en un año se desgastó este activo fijo en 2.500. Tendremos una depreciación del ejercicio de 2.500, que es la pérdida, que se va a tirar a resultados del periodo, y la depreciación acumulada, que va a mostrar el desgaste que tiene propiedades, planta y equipo, que va a ser la cuenta complementaria. Esto se va a mostrar en el balance de 8 columnas en los pasivos, pero no es un pasivo. Es una cuenta de complementaria de activos de propiedades, planta y equipo. Aquí ya tenemos una diferencia respecto al otro método. En el otro teníamos una pérdida de 2.000, acá tenemos 2.500. Pero resulta que nosotros tenemos una cuenta en un pasivo, ¿cierto?, de 2.000, que representa la subvención recibida. Y este, que tiene el nombre de ingreso diferido, todavía no se ha reconocido en ganancias. Por lo tanto, lo vamos a reconocer en ganancias en forma paulatina y vamos a amortizar esos 2.000 también por los 4 años y nos dice que lo que se reconoce a ganancias van a ser 500, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un ingreso diferido que va a disminuir en 500, el que estaba aquí vamos a tener 500, para el próximo año va a quedar un ingreso diferido de saldo 1.500. Y tenemos un ingreso por subvención que va a resultado del periodo como ganancia de 500. Si nos fijamos, aquí tenemos una ganancia de 500 y acá tenemos una pérdida de 2.500 que están reflejadas por la depreciación y este reconocimiento del ingreso. Y si tenemos una ganancia de 500 y una pérdida de 2.500, finalmente el resultado de este periodo fue 2.000, ¿ya? Lo mismo que en el ejercicio anterior, que solamente teníamos pérdida de 2.000, que está aquí. Pueden hacer en su cuaderno, ¿cierto?, mostrar en ambos métodos cómo queda el estado de resultado. Les recuerdo que el estado de resultado tiene ingresos menos costos, menos gastos, y eso es como básico, ¿cierto?, para tener una utilidad. Como solamente vamos a considerar lo que tenemos en estas transacciones, bueno, en el caso, ¿cierto?, que estamos viendo, tenemos un ingreso de 500, ¿ya?, ingreso de subvención, y tenemos un gasto de depreciación del ejercicio de 2.500. Así que tienen que efectuar eso en su cuaderno para que les quede más claro. ¿Cómo se presenta entonces
esta subvención. Esta subvención está relacionada con activos, que ya vimos que tiene dos métodos para presentarse. También debe presentarse en el estado de flujo de efectivo, ya que se recibe dinero o se recibe una inversión, o nos entregan el dinero y hacemos la inversión, o nos entregan la inversión subvencionada con algún monto que se le pagó directo al dueño del bien que adquirimos. Por lo tanto, esta adquisición de activos y la recepción de subvenciones que se relacionan con ellos influyen en el movimiento del flujo de efectivo de la entidad. Es por esta razón y para mostrar la inversión bruta en activos, es que tales partidas se deben revelar con frecuencia en forma separada en el estado de flujo de efectivo, según las instrucciones de la NIC 7. Veamos ahora qué pasa con las subvenciones relacionadas con ingresos. Habíamos visto en la letra A las subvenciones relacionadas con activos. Bueno, nuestra letra B nos muestra las subvenciones relacionadas con ingresos y estas se presentan como parte del resultado del periodo, ya sea de forma separada o bajo denominaciones generales, tales como 1. Otros ingresos, o bien como deducciones de los gastos con los que se relacionan. Se aceptan ambos métodos y se recomienda hacer las revelaciones de las subvenciones para una mejor comprensión de los estados financieros. ¿Cómo se fundamentan estos métodos? Bueno, otros ingresos defienden la separación que debe haber entre las subvenciones y los gastos correspondientes, ya que se facilita la comparación con otros gastos que no fueron afectados por las subvenciones y que no es apropiado compensar ingresos y gastos. Otra opción, la opción para las deducciones de los gastos, ¿cierto? La fundamentación de este método, con los que se relaciona, nos dice que se deducen los gastos con los que se debe relacionar, o sea, esta disminuye la subvención. Se argumenta que las entidades no habrían incurrido en estos gastos de no haber contado con las subvenciones, y por lo tanto la presentación puede resultar equívoca si no se hace compensando los gastos y subvenciones. Este es el otro método. Vamos a ver qué ocurre. Ejemplo, subvención relacionada con ingresos. Subvención como un porcentaje del costo incurrido. El costo incurrido es el sueldo, son 10.000, y el porcentaje que nos va a dar la subvención nos va a subvencionar el 10%. Si lo registramos como otro ingreso, esa subvención del 10% de los 10.000, que va a ser 1.000, si lo registramos como otro ingreso, vamos a tener una partida que dice otro ingreso 1.000, que va a estar, ¿cierto?, en nuestra columna de ganancia, y un costo incurrido de 10.000 que va a estar en nuestra columna pérdida. Recordemos que es un sueldo. Esa sería una forma de registrar. La otra sería registrarlo como una deducción de los gastos. Sabemos que los gastos serán 10.000 y nos subvencionaron 1.000. Podríamos directamente, ¿cierto?, reflejar el gasto y dejar que el costo incurrido fue 9.000. Es importante recordar que deben en ambos casos revelar en notas explicativas la subvención. Veamos cómo es el método del otro ingreso. El sueldo es 10.000, la subvención el 10% es 1.000. Entonces tenemos que al banco llega esta subvención, banco 1.000, otro ingreso por subvención 1.000. Y luego pagamos los sueldos, 10.000 y banco 10.000. ¿Ya? En ese caso vamos a tener un ingreso de 1.000 reconocido como una ganancia y vamos a tener una pérdida por el sueldo de 10.000. En nuestro estado de resultado se va a mostrar de esta manera esta transacción. Eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio que les di antes. Ingreso 1.000, ganancia menos el gasto, menos 10.000. Efecto de la subvención, el resultado del periodo es 9.000. Fue pérdida. Ahí estaba en el método del ingreso. Si vemos el método de deducción del gasto con los mismos datos, ¿cierto?, anteriores, sueldo 10.000, subvención 10% 1.000, y la empresa paga un sueldo de 10.000 que lo saca del banco, y luego le llega la subvención en dinero efectivo 1.000 y disminuye el sueldo en 1.000, lo que llegó, vamos a tener que nuestra libro mayor en sueldo va a tener 10.000 y el rebaje de la subvención nos va a decir que finalmente nuestro gasto por sueldo es de 9.000. Y si miramos nuestro estado de resultado,
va a decir 9.000 pérdida. Por lo tanto, no importando el método que usemos, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Qué debemos hacer ahora cuando ocurre que deben devolverse las subvenciones? ¿Ya? Las subvenciones a veces se deben devolver, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de subvenciones que fueron relativas a ingresos, a ver, me adelanté, así que vamos a... Ya, me había adelantado. Entonces veamos, devoluciones de subvenciones. Una devolución o un reembolso se va a tratar de acuerdo a lo que dice la NIC 8 como un cambio de estimación contable. Y lo debemos obviamente revelar en las notas explicativas. En el caso de las subvenciones relativas a activos, vamos a considerar cómo se contabilizó, ¿ya? Se debe hacer un reverso considerando, si yo registré esta adquisición de activo con subvención, haciendo una deducción del importe del libro de los activos, el reverso produce un aumento del valor contable de los activos. Porque cuando llegó la deducción, se había deducido el activo y se había rebajado. Al reversar la subvención, el activo vuelve a aumentar. Si yo hubiera utilizado para contabilizar el método del ingreso diferido, hubiera tenido una cuenta de ingreso diferido, ¿cierto? Y en ese caso, tendría que reversar y hacer una reducción respecto a lo que es este ingreso diferido. Si solo tenía un ingreso diferido producto de haber ingresado esta subvención, va a desaparecer con el reverso. Si tenía otros ingresos diferidos, va a disminuir en el monto de la subvención. Ahora, en caso de que se generen diferencias, irán al resultado del periodo. Veamos ahora qué pasa cuando la devolución es relativa a ingresos. Cuando se trata de subvenciones relativas a ingresos, debo reversar considerando cómo registré. Si registré como otros ingresos, al hacer el reverso, va a producir que se cancelen, ¿cierto?, estos otros ingresos, o sea, ya no van a estar, van a desaparecer. Si solamente estos otros ingresos estaban formando por esta subvención, se van a ir. Si habían otros ingresos, entonces va a disminuir. Ahora, si registró este ingreso como una deducción del gasto, al hacer el reverso produce que se aumente el gasto. Si ustedes recuerdan, en la deducción del gasto teníamos en el ejercicio anterior que habíamos recibido, ¿cierto?, una subvención de 1.000 y cuando deducimos el gasto, en nuestra contabilidad quedó una pérdida de 9.000 por sueldo. Si nosotros devolvemos esos 1.000, hay que reversar y nuestro sueldo va a volver a quedar en 10.000. Por diferentes causas puede producir que se devuelvan estas subvenciones. Pueden ser objeto de devolución, por ejemplo, si los costos reales sobre los que se aplicó la subvención son menores de lo esperado. Por ejemplo, íbamos a adquirir un activo fijo en 10 millones y nos dieron la subvención a lo mejor de 10 millones, pero cuando adquirimos el activo fijo valía 7. Por lo tanto, sobraron 3 y debemos hacer un reembolso de esos 3. ¿Ya? Y si habíamos obviamente contabilizado, debemos reversar en el monto que se reembolsa. También es posible, ¿cierto?, que se tenga que devolver si es que la cantidad que es reconocida como una subvención y posteriormente parte o la totalidad de la cantidad se convierte en un fondo perdido inesperadamente. A continuación, el reembolso se va a contabilizar en ese caso como un cambio en las estimaciones bajo la NIC 8. También puede ser objeto de devolución, por ejemplo, si la entidad quiere considerar que un cambio en las circunstancias, ¿cierto? Tiene que considerar un cambio que hubo en las circunstancias que dieron lugar a la devolución del préstamo, y esto podría ser un índice de deterioro. Luego está, ¿cierto? Tenemos que recordar que no importando cómo contabilicemos las subvenciones o qué método utilicemos para reconocerlas, de todas maneras siempre tenemos que hacer las notas explicativas. Entonces debemos revelar la política contable que se adoptó para las subvenciones gubernamentales, además de los métodos de presentación adoptados en los estados financieros. ¿Ya? Tenemos que informar, ¿cierto?, en estas notas explicativas la naturaleza y el alcance de las subvenciones,
de gobierno que están reconocidas en los estados financieros. Tenemos que también revelar otras formas de ayudas gubernamentales obtenidas en caso que existieran. También debemos revelar incumplimientos de condiciones y otras contingencias relacionadas con las ayudas gubernamentales que se hayan reconocido y cualquier información relevante. La bibliografía de esta presentación se sacó de la NIC 20 del año 2020, de la parte A. Normas ilustradas emitidas, parte A, fue hecha en el 2020 la presentación, ¿cierto? Y esto lo encontramos también en la página del checkpoint.cl. Bueno, esperando que sea claro y que logren entender la materia, los dejo. Gracias.